Muy buenos días para todos y para todas. En nombre de los ciclos de actualización para periodistas CAP y de nuestras organizaciones aliadas, OACNUD, NDI y Fundación DESC, les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión de trabajo del ciclo de actualización para periodistas CAP con el tema Mecanismos y estrategias de desinformación. Esta sesión será facilitada por Carlos Cortés, quien es abogado y periodista colombiano y tiene una maestría en gobernanza de los medios y la comunicación por el London School of Economics. Carlos además fue director de políticas públicas de Twitter para América Latina hispanohablante. Trabajó como periodista en La Silla Vacía y fue director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, FLIP. Ha llevado a cabo consultorías e investigaciones legales para empresas de Internet y es investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, Argentina, y además es fundador de Linterna Verde. Así que, Carlos, es un gran gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días. Gracias por estar aquí y te damos paso y te escuchamos. Hola Marielos, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder estar con ustedes en esta conversación de los ciclos de actualización para periodistas. Vamos a hacer una sesión pues con una metodología muy sencilla. Yo les quiero compartir unas diapositivas que ya en unos segundos voy a poner en pantalla. Vamos a ir conversando algunos temas, les voy a ir desarrollando lo que tengo preparado ahí perfectamente durante la presentación. Si ustedes tienen alguna pregunta, simplemente alcen la mano para yo tenerlo en el radar y pues según si es una pregunta que hace parte del tema, la abordamos ahí o esperamos al final para hacer una conversación. La idea es que podamos tener hacia el final de la sesión unos minutos para poder hablar ya de manera un poco más permanente con ustedes. Bueno, entonces, pues ustedes han estado explorando estos temas en el ciclo de actualización de distintas maneras y sé que tuvieron la sesión anterior un trabajo sobre desinformación y que tuvieron además una clase detallada sobre ese tema y no voy a tocar, digamos, temas de definiciones. Pero vamos de pronto a volver sobre algunas de estas ideas. Y lo primero que quisiera decirles para empezar con una reflexión es que cuando estamos hablando de desinformación, cuando estamos hablando de manipulación del debate público, estamos necesariamente entrando en unas zonas de muchos grises, de muchas preguntas que aún no tienen respuestas claras y de intentos de categorizaciones, intentos de definiciones que de alguna forma le dan a uno una orientación, pero que no son sencillas de aterrizar. Sé que Martín les habló de esto en detalle y creo que esto hace parte de un hilo conductor que yo quiero llevar a lo largo de la presentación, y es que en este momento la discusión sobre manipulación y sobre desinformación está en un lugar muy complejo que no se limita únicamente a la información que estamos recibiendo, a la manera como la estamos consumiendo, sino realmente a un proyecto o a unas iniciativas de manipulación y de control del sentido de construcción de realidad, el sentido colectivo de realidad que tenemos. Cuando nosotros estamos hablando de qué piensa la gente frente a un candidato presidencial, qué piensa frente a una coyuntura de corrupción, frente a una decisión en particular, que en últimas está alimentada por información incompleta, que está alimentada por manipulación, por propaganda. Estamos sobre todo entrando en un cuestionamiento y en una preocupación que atraviesa realmente la construcción del debate y la deliberación democrática. Y esto lo digo porque cuando hablamos de fake news y de fact-checking, como que tendemos a pensar que estos son fórmulas y cosas que están de alguna manera definidas, y es realmente un campo mucho, mucho más complejo. Bueno, yo quiero empezar con esta cita de el informe de bots, NetCentris y combate a la impunidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que la lideró el magistrado Iván Velázquez, colombiano, y pues que ustedes conocen mejor que yo, fue fruto de muchísimas discusiones políticas, de muchísimos problemas y cuestionamientos, y también fue centro de elementos y de problemas de desinformación. Dice el informe:
se ha desplegado en las redes sociales un conjunto de mensajes que atacan explícitamente a operadores de justicia, líderes de sociedad civil, periodistas, fiscales del Ministerio Público y miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Creo que, lo que me gustaría que tengamos en mente, y podemos volver a esto más adelante, es esta conclusión que saca este informe, ¿no? Un desarrollo en redes sociales de una estrategia a través de mensajes donde se están atacando a operadores de justicia, a la sociedad civil, y donde además hay también una estrategia que no viene simplemente de las redes sociales, vamos a volver a eso más adelante también, sino que se acompaña también de la acción de ciertos funcionarios públicos, de ciertos líderes políticos y de los medios de comunicación masivos. Quiero entonces que tengamos eso en mente a medida que vamos avanzando, porque creo que es un ejemplo que tenemos a mano y que nos puede servir para poder de alguna forma aterrizar esto en un contexto práctico para ustedes. Bueno, otro elemento de este informe que me llama la atención. Actualmente los grupos de NetCenters reproducen discursos similares en redes sociales a los que se plantean en medios de televisión. Personas que se hacen llamar periodistas han difundido información falsa sobre miembros de la CICIG y del Ministerio Público, así como otros defensores de derechos humanos. Entonces acá quiero plantear inicialmente un punto de partida y ya vamos a ir desarrollando los elementos. Ustedes vienen, como les decía, de unas definiciones conceptuales sobre la desinformación, sobre las noticias falsas y sobre la manipulación. La idea que yo tengo en esta sesión es darles a ustedes unas ideas sobre cuáles son los mecanismos y las estrategias de cómo nosotros estamos viendo que esto funciona de una manera más o menos general. Por supuesto, esto tiene diferencias en cada red social. Hay que pensar las redes sociales como espacios independientes. No son iguales las dinámicas que vemos en Twitter a las dinámicas que vemos en Instagram, a las que podemos ver en WhatsApp, que es una red social, digamos, entre comillas. Y es importante para hacer este punto de partida que tengamos en cuenta los dos elementos de estas citas que yo les compartía. Por un lado, estamos hablando de una estrategia, estamos hablando de actores, estamos hablando de mensajes, estamos hablando en plural. Y esto se relaciona con un elemento importante y es el carácter descentralizado de la producción de contenidos en Internet. No estamos de alguna forma en estas nociones más idealistas o más utópicas de Internet como un espacio sin control, como estas propuestas que tenían, estas visiones que tenían los creadores de Internet, Tim Berners-Lee, John Perry Barlow, sobre Internet realmente va a ser un punto abierto para participar, para poder hacerse una opinión, para poder conectarse con otras personas. Pues porque estamos en una época de Internet que está concentrada en unos grandes intermediarios de Internet, donde realmente los intereses comerciales están atravesados por toda la ejecución y la función de producción y de compartir contenidos. Pero de todas maneras, a pesar de eso, seguimos conservando algo que es bastante claro, que se capitaliza desde las operaciones y desde los ataques, que es unas barreras de entrada muy bajas en las redes sociales. Ustedes no necesitan realmente demasiados elementos para poder participar en una conversación en redes sociales, y una multiplicidad de actores participando. Y esto es algo que me parece importante. Y el segundo elemento que tiene que ver con esta cita que tienen en pantalla en este momento es que tenemos que pensar esto, y esto es, si van a sacar algunas conclusiones de esta conversación, esta es una muy importante, y es que nosotros no estamos hablando de un fenómeno exclusivamente digital, en línea, del Internet, de las redes sociales. Es bastante usual en los análisis que se hacen de estos problemas aislar Internet, ¿no? Se habla de lo offline y lo online. Por supuesto que lo que pasa online no es lo mismo que lo que pasa offline. De hecho, también es un error pensar que si vemos una conversación en Twitter, es lo que la gente está pensando en la calle. Ustedes seguramente se lo han preguntado, particularmente con la cantidad de usuarios que puede tener Twitter en algunos países de Centroamérica, en Colombia, un país de 40 millones de habitantes, no creo que tengamos más de 5 millones de usuarios de Twitter. Entonces también hay una confusión de pensar que el debate digital puede ser un proxy o una manera de representar el debate analógico y por esencia el debate social. Pero sí es importante entender que a pesar de que uno no puede tomar esas fotos para explicar una realidad, es también importante cuando nos acercamos a lo digital, estamos hablando de algo que se manifiesta y que viene
de muchos elementos compartidos. En este caso, ¿a qué está apuntando el informe en particular? A que estas estrategias se están haciendo también desde los medios masivos de comunicación. Están haciendo los funcionarios públicos, están haciendo los líderes políticos. Y creo que esto es una conclusión que quedó muy clara en las elecciones norteamericanas de 2016 y en las del año pasado. Y es que los problemas que estamos viendo, estos proyectos estructurales de manipulación del debate público, combinan elementos de medios de comunicación tradicionales, de estructuras de poder tradicionales que en el entorno digital se encuentran y entran a jugar de distintas formas. Voy avanzando, ustedes, creo que ya acá puedo ver si hay en una mano, pero como estoy en pantalla completa, le pediré al favor a los amigos de CAP que si hay una mano simplemente interrumpan y me digan en caso de que no lo esté viendo. Bueno, siguiendo con ese elemento que les decía a ustedes, creo que hay alguien esperando por entrar a la habitación. Hablo del espectro de lo que nosotros estamos hablando. Aquí voy a reiterar de pronto algunas cosas de las que ya había hablado Martín, pero es también una manera de volver sobre el mensaje que les decía de que no estamos en una zona de blancos o negros, no estamos en una zona de definiciones matemáticas de lo que es una categoría o no es. El espectro en el que nos encontramos cuando hablamos de desinformación está desde lo que podemos denominar una información imprecisa, y si siguiéramos el espectro hacia la izquierda de la pantalla, ustedes pues llegaríamos a lo que se consideraría información veraz, y si siguiéramos de pronto la verdad absoluta, y si siguiéramos de pronto filosóficamente hablando la verdad, pero si nos encontramos en el espectro de información problemática, y uno dice esto es impreciso, esto es falso, esto es difamatorio, esto es manipulado, podemos encontrar que hay cosas que están desde la imprecisión, y a esto voy a volver más adelante, hasta el extremo donde ya estamos viendo los elementos más complejos de estas operaciones, que es la coordinación. La operación de influencia, el proyecto deliberado, que es lo que finalmente detalla el informe de la CICIG, sobre de qué manera debo yo o puedo yo influir en el debate público digital. En ese espectro hay 4 elementos importantes que quiero que ustedes tengan en mente. Se pueden clasificar de otra forma, se pueden clasificar de una manera distinta. Ese es otro elemento importante para que tengamos en cuenta, y es que no estamos hablando de categorías que hacen parte de una taxonomía asentada, sino que en general quienes vienen investigando este problema están buscando formas de explicarlo, de asociarlo a otras corrientes que se han venido trabajando, por ejemplo la de la propaganda, y también pues la manera de generar trabajo en red y de generar influencia a través de la acción colectiva. El contenido o los contenidos, claro, nosotros partimos de algo fundamental, que es como hay unos contenidos, hay una información, hay unos datos, hay unos videos que hacen parte de estas operaciones de influencia. La infraestructura, que se relaciona con el elemento que yo les planteaba de los espacios. Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de infraestructura online y offline. Hablamos de infraestructura online o de espacios online cuando decimos estas son estrategias que se planean en WhatsApp o en Telegram, que aterrizan en Twitter, que pasan por WhatsApp, que llegan a Facebook, etcétera. Estamos hablando también de infraestructura, volviendo al informe de la comisión, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que llama el informe los net centers. En Colombia los conocemos genéricamente como bodegas, call centers, pero bueno, el esquema es básicamente el mismo. Ahí estamos hablando de infraestructura offline. Hablamos también de infraestructura cuando, por ejemplo, en estas fotos que comparte el informe, vemos muchísimos celulares conectados a un computador. Para poder generar todos esos usuarios de Twitter se necesitan tarjetas distintas de celular, se necesitan computadores, y no podemos perder presente, y esto también es algo común en los debates sobre tecnología, no podemos perder de presente que todo tiene al final un lugar en el que se conecta con el espacio físico, ¿no? Al final hay unos cables, hay unos tubos, hay unos teléfonos, hay unas personas. Esto no sucede en el vacío ni sucede tampoco de manera mágica. Y ahí también hay un elemento importante sobre el que voy a repisar a lo largo de la charla, y es cuando hablamos de infraestructura, cuando hablamos de espacios, tenemos que dejar de creer que es que el problema es uno en particular. Por ejemplo, en América Latina, en Centroamérica también, pero conozco sobre todo el debate
en este lado de la región, en Sudamérica, a veces los reguladores y las personas piensan que el problema, por ejemplo, es WhatsApp. No, es que el problema es WhatsApp porque es que en WhatsApp los mensajes no se pueden leer y eso hace que ahí circule mucha desinformación. O no, es que el problema es Facebook, ahora que está en el ojo del huracán con los cuestionamientos que hemos visto alrededor de los Facebook Papers. No, nosotros estamos realmente en un escenario muy complejo donde los proyectos de influencia y de desinformación, de manipulación sistemática, se dan en distintas plataformas y en distintos espacios. ¿Por qué se habla tanto de Twitter? Creo que por dos razones. La primera, porque es una plataforma donde tenemos mayor visibilidad de lo que está sucediendo. Y ahí hay un pequeño riesgo y es que nos pase lo que le pasa al borracho que está buscando las llaves donde hay luz. La gente tiende a irse a Twitter porque es donde hay más luz, porque la manera como está configurada la plataforma, lo que permite hacer en términos de accesos a datos, hace que sea más fácil para los investigadores jalar datos de ahí a lo que puede hacerse desde Facebook o desde Instagram, que suele ser más cerrado. Y eso es un riesgo porque sesga las investigaciones, sesga los hallazgos. Pero por otro lado, y esto ya me parece que es un punto que sí da cuenta de lo que es Twitter para el debate, es que no es entender que lo que está pasando en Twitter es la realidad, pero sí es entender que es un indicio que nos permite entender cómo van ciertos debates políticos, cómo van ciertos mensajes y qué nivel de acogida tiene entre un segmento de la audiencia o de la ciudadanía. Y cómo si nosotros estamos viendo que algo se está moviendo en Twitter, pero que están también compartiendo periodistas en sus espacios de radio, que están compartiendo los políticos, que están compartiendo los ciudadanos en el voz a voz, nos da una ventana para entender las características de una conversación. Y cierro este punto con con unas citas de Berg de 2019, donde describe las operaciones de influencia. Una operación de influencia en las redes sociales es el intento de un actor de interferir en el proceso de creación de significado. Yo a esa definición simplemente le pondría de interferir o de intentar generar una propia creación de significado, porque no siempre estoy yo entrando a intervenir algo en lo que ya se está generando algún tipo de interpretación, sino que yo también puedo intentar hacer. Y aquí hay que entender algo importante en este punto. Las operaciones de influencia no son en sí mismas problemáticas. Si ustedes como sociedad civil han hecho una campaña en redes sociales, se han puesto de acuerdo para compartir una etiqueta, para tuitear un video, para promover una campaña, están haciendo una operación de influencia y no es ilegal, no viola los términos de servicio de la plataforma, porque yo puedo ponerme de acuerdo con varias personas, con amigos, con colegas para decir, vamos a lograr que a las 10 de la mañana la gente esté hablando sobre la reforma a la salud que se está discutiendo en el Congreso. Y eso es lo que hace también tan difícil, y con esto no quiero ofrecer ningún tipo de defensa a las plataformas, pero es un matiz que es importante tener en cuenta. Con esto decía, hace que, con esto, repito, de que no estamos hablando de algo que sea necesariamente malo, hace que para las plataformas no sea tan sencillo combatir las operaciones de influencia que son nocivas para estos espacios, como por ejemplo el ataque de los net centers, porque a veces se parece mucho, a veces es muy similar lo que se está haciendo para poder instalar una tendencia en el Día Internacional a favor del aborto o en el Día Internacional de Lucha contra la Impunidad, que son causas de interés público, es lo mismo en general lo que se puede estar haciendo a lo que se puede estar haciendo para instalar una tendencia con el propósito de atacar al magistrado Iván Velázquez. Entonces, esas zonas grises sobre las que les estoy hablando es importante para que ustedes lo vean cuando se aproximen a un problema de estos. Y aquí termino estos elementos de categorización, porque el contenido falso y la intención de hacer daño tienen lugares de intersección. Entonces acá el inglés tiene los términos como de desinformación, disinformation, misinformation, malinformation. Pero en general lo que yo quiero apuntar es el problema o el reto grande que tenemos en términos de desinformación, y de nuevo voy a dejarlo solamente enunciado para no volverme a meter en cosas que probablemente Martín ya les compartió, pero el elemento problemático es que muchos elementos o muchos contenidos que uno diría son utilizados para
minar la credibilidad de algún actor, para atacar una discusión, pueden tener elementos de verdad o suelen tener elementos de verdad que se alimentan de rumores, que se alimentan de especulaciones, y eso hace que en los panoramas de información problemática tengamos que entender que hay elementos de contenido falso que se pueden superponer a las intenciones de hacer daño, hay problemas de no tener información suficiente, entonces la gente está llegando a conclusiones erradas porque no tiene la información suficiente, pero simplemente porque no le ha llegado esa información o no ha tenido interés en entenderlo bien, o le puede llegar una desinformación en el sentido de que sí, sería importante que la gente piense que hoy no es miércoles, sino que hoy es jueves o viernes, que es ya podernos meter en categorizaciones claras de información falsa. Bueno, volvemos a una idea que compartía yo en el comienzo de la charla, y es alrededor de el ecosistema, de la forma como se debe entender la desinformación de una manera más amplia, como una intersección de ecosistemas, como una sumatoria, una puesta en escena de distintos actores, de distintos espacios y distintos contenidos. Y todo esto es importante no solo para entender la forma como nosotros estamos viendo la desinformación, sino también para pensar, y pues esto ya sería un tema para otro espacio, cómo las organizaciones de la sociedad civil diseñan o piensan estrategias para responder a esto, lo que se conoce genéricamente como contranarrativas. ¿Cuál es un poco el punto de partida? Estamos hablando de actores, estamos hablando de espacios, estamos hablando de contenidos. Y esto también nos sirve para entender que el problema tampoco está en manos de las plataformas de Internet. Hay en este momento una especie de consenso en el nivel internacional, pues de que hay que regularlas. Y yo pienso que hay ciertos aspectos sobre los que definitivamente va a pasar eso, pero hay un error si nosotros pensamos que el problema está realmente en las redes sociales. Y esto es algo que voy a ir hablando de distintas maneras. Entre los actores, como veíamos en el párrafo del informe de la comisión, tenemos medios de comunicación masivos. En Estados Unidos se han hecho distintos estudios que al final demuestran que dentro del ecosistema, dentro de esta burbuja de la derecha, de la derecha republicana de Estados Unidos, las redes sociales, por supuesto, han jugado un papel, pero quienes realmente han sido los catalizadores, quienes han acelerado, quienes han capitalizado estos procesos de indignación y de aislamiento, han sido sobre todo los medios de comunicación masivos como Fox News. Y eso es algo que vemos, está en el informe, lo vemos en países como Colombia, de los que yo conozco la región, que están constantemente en este tipo de tensión. Estamos hablando de México, de Brasil, donde además esa desinformación llega a volverse mainstream por cuenta de que el presidente del país es de alguna manera un resultado de ese proyecto político. Los medios de comunicación, los usuarios, los ciudadanos, los actores base de toda esta conversación, que a veces como que están un poco fuera de esto, ¿no? A veces sienten que eso no es con ellos, que no es con nosotros. Es que el problema de la desinformación, es que el problema de la manipulación, no, nosotros somos parte de esto. El tío, la tía que comparte una cadena falsa en WhatsApp, nosotros mismos que presos de una rabia momentánea sacamos y compartimos una noticia que al final no sabemos si es cierta, somos también la base de este debate y de este problema. El tema de los expertos, que esto, pues, lo que llaman en Estados Unidos los pundits, ¿no? Tenemos este gremio que no son realmente ni periodistas ni opinadores, son como más políticos enclosetados, expolíticos, futuros políticos o personajes que de alguna manera, sin tener una experiencia muy comprobada sobre el tema del que hablan, están dando todo tipo de diagnósticos donde en el género de la información eso empieza a ser un poco problemático, y lo aterrizo a una cosa que es típica de ver en redes sociales, que es cuando un experto comparte una información que no está comprobada o que simplemente es una teoría al aire, y lo hace diciendo esto sería muy preocupante si fuera cierto. Esta teoría se está moviendo mucho, como que el experto en última no asume la agencia propia de estar difundiendo eso, pero sí puede
darle una visibilidad, que es un concepto sobre el cual ya vamos a hablar. Los influenciadores, esta es una pregunta que viene creciendo y es, ¿cuál es la naturaleza de los influenciadores? Y por la vía de entender o de preguntarnos cuál es la naturaleza, tendríamos que también preguntarnos a qué controles pueden estar sujetos. Entonces, en Colombia en particular se discutía el año pasado que los influenciadores debían declarar cuando estén promocionando un producto. Parece sencillo, pero que deberían en cualquier caso decir si les están pagando por lo que están diciendo. Y en un esquema de economía de la atención, pues los ingresos de los influenciadores casi que siempre están definidos de alguna forma por un tipo de interés comercial. Entonces, los influenciadores, ¿qué rol ocupan? La Fundación GAO, la Fundación para el Nuevo Premio Iberoamericano en Cartagena, ha venido tratando de impulsar una conversación y es de cómo llevamos los estándares de la autorregulación periodística a los influenciadores. ¿Tienen los influenciadores una responsabilidad en el entorno de la desinformación? Por supuesto. Gobiernos, partidos políticos, creo que pasan de largo en este debate los partidos, pues porque en toda América Latina por lo general tenemos unos esquemas políticos de protagonismos individuales, de caudillismos, y los partidos al final pareciera que no tuvieran nada que ver, como parece que no tuvieran nada que ver las agencias de comunicación que trabajan con los partidos, con los políticos. Y ahí en ese gremio, en esas economías, en esos mercados hay muchos incentivos, y vamos a hablar al final un poco de incentivos para hacer desinformación. No tenemos realmente en la cabeza que las agencias de comunicación hacen parte de este problema, que los partidos, pero es también otro en la lista que tenemos que tener en cuenta. Los productores de noticias falsas. Esto es, por supuesto, un elemento que lo hemos visto en El Salvador con Nayib Bukele de manera clara. Aquí en Colombia, por supuesto, ahora mismo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está siendo objeto de críticas y en general en América Latina tenemos muchos problemas con la financiación pública de contenidos a través de esquemas de publicidad oficial, de pauta, de propaganda. Y cuando yo dirigí la Fundación para la Libertad de Prensa hace ya bastante tiempo, casi más de 15 años, nosotros hablábamos de los problemas de la publicidad oficial, de cómo los gobiernos compraban coberturas favorables en espacios de radio, en periódicos, pero las redes sociales e Internet dieron pie a un uso aún más arbitrario y menos transparente de esos recursos, que es fundar portales noticiosos. Portales noticiosos que no tienen ninguna agenda, que no tienen ningún tipo de interés distinto que defender al político de turno. Lo vemos mucho. Hacen parte de los bot centers, hacen parte de las estrategias de manipulación, de las operaciones de influencia. Pero también puede haber, más allá del interés político o institucional, un interés económico. Creo que esto va a empezar a parecerse al spam, al correo no deseado, que son los portales de clickbait, que son simplemente diseñados para recoger pupilas. Y digo que puede ser algo de otra época porque poco a poco se va combatiendo de distintas maneras. Las plataformas han aprendido a castigar los sitios de clickbait, la gente lo entiende un poco mejor, hay más controles anti-spam. Entonces, en algún momento se pensaba que el correo spam iba a acabar con el internet y con el correo electrónico, y pues realmente lo único que acaba con el correo electrónico es que la gente no contesta los correos electrónicos, pero realmente el spam no es un problema. Y es posible que estos sitios de noticias falsas dejen de ocupar un lugar preponderante. Y ahí vuelvo a esta idea de las zonas grises. Nosotros en este momento podemos reconocer claramente un sitio de clickbait, pero no es tan fácil reconocer un sitio que tiene elementos de propaganda política, de pronto de información y algo de clickbait, porque las estrategias se empiezan a sofisticar y se empiezan a mezclar. Los políticos como una categoría destacada dentro de esto, porque realmente si uno fuera a señalar claramente dónde empiezan y dónde terminan la mayoría de los discursos de manipulación, pues están en el debate político y en boca de los políticos. Donald Trump, como cabeza del Partido Republicano y el proyecto de la derecha norteamericana, el rol que tenía en últimas no solo era el de ser el presidente y la cabeza visible de un movimiento de derecha, digamos, reaccionario, capitalizando la indignación de la gente, generando polos de separación y oposición, sino que él era, por un lado,
quien lideraba esas visiones, pero además quien al compartirlas les daba la visibilidad que necesitaban. Cuando apagó Twitter y Facebook a Donald Trump, apagó un megáfono. A esta idea del megáfono vamos a volver. Los espacios, creo que ya he sido claro sobre este punto, de las redes sociales, de la web, de los canales de televisión, la radio, la televisión por cable y los espacios analógicos. Dice espacios análogos, pero yo creo que realmente el término es analógico. Lo analógico al final es una manera de tratar de imitar lo que se ve en el espacio físico. Sí, digamos, la telefonía analógica se diseña, se crea como una forma de imitar el proceso de la voz en la conexión humana. Pero bueno, los espacios y los contenidos son fundamentales, y es que nosotros tampoco podemos entender la desinformación únicamente de manera genérica en los contenidos. Tenemos que entender que hay cosas audiovisuales que apelan. Estamos en un momento de las redes sociales donde el video es rey, donde el video es el que maneja, el que lleva la interacción, el que lleva el impacto, pero tenemos que entender qué rol o cómo se presenta ahí el fact-checking, los podcasts que ahora tienen como una especie de resurgir en la región. Vamos a ver si finalmente surgen las piezas de desinformación, las entrevistas, una entrevista sacada de contexto. Twitter es el reino del descontexto. Nosotros estamos constantemente, quienes participamos en ese debate, siendo juzgados por una opinión que dimos que está desprovista de cualquier contexto y que nadie quiere darle la oportunidad del contexto. Y es muy, muy fértil ese terreno para la desinformación. Este elemento del contexto me sirve para plantear algo de lo que voy a volver a hablar un par de veces más, y es que la desinformación y los proyectos de manipulación, las operaciones de influencia, están íntimamente relacionadas o existen en los espacios de las redes sociales porque son las que posibilitan eso. En diseño hay un concepto que a mí me parece muy bonito, que es el de los ofrecimientos, que en inglés son affordances. ¿Qué me ofrece un esfero? Un esfero me ofrece para cogerlo así, me permite esto para ponérmelo acá. ¿Qué ofrecen las plataformas? ¿Qué ofrece, por ejemplo, una casa para entrar? ¿Por qué ventanas puedo mirar? Las plataformas en este diseño particular de la economía de la atención, donde la visibilidad está atada sobre todo a las métricas, a lo que más se ve, a lo que más se comparte. Ese diseño mismo está imbricado en el ADN de la desinformación. Y con esto quiero decir que muchos de los problemas de Internet que nosotros cuestionamos y los que hablamos están íntimamente relacionados con el diseño de las redes sociales. Creo que acá hay una mano donde metemos el mal periodismo, ese con una sola fuente, sin contraste, sin método. Claro, yo pensaría que estamos hablando de las categorías que están abajo a la izquierda: desinformación, misinformación y malinformación, ¿no? Se hablan de tres categorías que yo de nuevo simplemente las pondría en el espectro, porque a los gringos les gusta mucho como tener claro como es que esto es desinformación, es que esto es, creo que hay un espectro donde la intención de manipulación es fundamental para evaluar. Y ahí el periodismo tiene un juego en dos sentidos, y pues ustedes lo habrán visto en sus países. El periodismo de medios de comunicación masivos, el más tradicional, casi que se indigna con las noticias falsas, se indigna con los botnets, con estos portales, pero dejan un poco de lado que ellos mismos son también un eslabón en la cadena de la desinformación, bien sea porque están defendiendo a un candidato o a un gobernante, bien sea porque dentro de la agenda mediática le quieren dar voz a unos y no a otros. O sea, ahí hay unas decisiones que alimentan. La desinformación no surge en el vacío de nuevo. La desinformación, y en particular la desinformación relacionada con el cubrimiento periodístico, es una construcción social, se alimenta de los prejuicios de la gente, de lo que la gente va a creer. Entonces, el mal periodismo está definitivamente ahí. Y por supuesto, podríamos poner entre comillas el periodismo que es simplemente relaciones públicas, que está diseñado con la intención de hacer parte de esta maquinaria de influencia. Importante entender en el elemento de los contenidos la pregunta por el contexto, porque es una de las cosas que hace muy difícil combatir la desinformación. Bueno, voy a entrar a unos conceptos clave, pero quiero parar acá 2 segundos para ver si alguno tiene una pregunta.
vamos a hablar de unos conceptos y si no, continuamos o un comentario. Voy a dejar acá 2 minutos mientras tomo un segundo mientras tomo a ver si alguien quiere preguntar algo, si no, sigo. Bueno, entonces vamos a continuar. Creo que estamos bien. Vamos a seguir acá. Bueno, esto que quiero compartirles en esta parte de los conceptos clave va un poco a la nuez de lo que me pedía Marielos en la invitación y de lo que yo les quiero dejar a ustedes, y es cuando vamos a hablar de mecanismos de desinformación, cuando vamos a hablar de estrategias, podemos intentar llevarlo un poco más lejos a las tácticas. Estamos sobre todo hablando de esto, cómo podemos nosotros entender un fenómeno de desinformación, una operación de influencia, porque las operaciones de influencia no son fáciles de detectar. Uno puede darse cuenta si la emisora de la mañana se puso de acuerdo en poner una tendencia, pero es posible que esa tendencia venga de una conversación aparentemente orgánica, pero que en realidad tiene por detrás claros elementos e intenciones de coordinación. Bueno, el primer elemento que me parece clave que tengamos presente es el de la amplificación. Todas las personas en redes sociales tienen voz, pero no todas tienen megáfono y no todos los megáfonos son iguales. Esta es una cosa importantísima de entender, porque bajo el eslogan de que cualquier persona puede tener voz en las redes sociales, hacemos interpretaciones equivocadas en muchos sentidos. Por ejemplo, los jueces, cuando reciben algún tipo de proceso judicial relacionado con un ataque en redes sociales, si una persona le dijo algo a alguien en Twitter, lo atacó, lo intimidó, lo amenazó, o nunca le prestan atención al elemento fundamental de, ok, ahí hay una voz que está hablando, eso es algo claro, pero esa voz, ¿a quién le está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Y qué impacto está teniendo? O sea, la amplificación se refiere básicamente a dónde está dentro de una estrategia de influencia o dentro de un contenido compartido, dónde está el megáfono. ¿Quiénes son los que realmente están haciendo que ese mensaje vaya a más gente de la que podría ir inicialmente? Y esto se los puedo explicar con un ejemplo, digamos, relativamente fácil. Nosotros, cuando, no sé, ponemos un tweet, si a ustedes los retuitea una persona, digamos, ustedes tienen 2 retweets, 2 personas me retuitearon ese tweet, ok, 2 retweets, no es mucho. Una persona de quienes retuitearon ese mensaje tiene 10 seguidores y el otro tiene 50,000. Es fácil saber qué retweet vale más. No son 2 retweets. Es un retweet de una persona que tiene 10 seguidores y otro de una persona que tiene 50,000. Ustedes pueden ser una cuenta de pocos retweets. Yo puedo tener una cuenta de 10,000 seguidores. Pero y yo puedo tener una cuenta de 10,000 seguidores y que en promedio los tweets tienen 5 retweets. Y otra persona puede tener una cuenta de 100,000 seguidores y en promedio tiene 100 retweets por tweet. Uno ya dice de una, uy, no, pues la cuenta de 100,000 seguidores y 100 retweets por tweet es una cuenta mucho más fuerte, tiene un megáfono más grande que la cuenta que tiene solamente, no sé, 10,000 seguidores y 5 retweets. Si esos 5 retweets en promedio son de personas que tienen, no sé, me retuiteó Daniel Coronel, un periodista muy famoso en Colombia, tiene, no sé, creo que 3, 4 millones de seguidores. Me retuiteó un congresista que tiene 150,000, me retuiteó una abogada conocida de derechos humanos que tiene 500,000. Yo tengo un megáfono más grande y si la cuenta de los retweets de 100 son personas que tienen en promedio 1,500, 5,000, pues realmente mi megáfono es más grande. Y esto es lo que complica muchos de los análisis de redes, porque esas métricas que a nosotros nos muestran plataformas como Twitter, como Instagram, están sobre todo pensadas más a la manera de gotecas en el sentido de yo me siento validado, que este además es un elemento que hace parte del problema de la polarización.
yo me siento validado y me siento de alguna forma reconocido en función de la respuesta que dan los indicadores de redes sociales. Pero el problema, cuando nosotros vamos a llevar eso a un análisis que, por ejemplo, implique analizar si voy a responder a un ataque, analizar cómo voy a responder, si soy periodista, estamos por sacar en Linterna Verde, no les hablé un poco de Linterna Verde, pero creo que ya tocó dejarlo para el final. Estamos por sacar en Linterna Verde un video donde le explicamos a los periodistas cuál es el problema de la amplificación. Y es sencillo, yo creo que ustedes me oyen y dicen, pues sí, esto es un poco elemental, pero ¿cómo podemos llevarle a las salas de redacción, a los influenciadores, a varios de los actores de los que yo les hablaba en el comienzo, cómo podemos llevarles una idea tan sencilla pero tan importante como la de utilice su megáfono de una manera estratégica y también entienda cuando analiza los megáfonos de otros que es importante entender el tamaño de la conversación. Disculpen por un mensaje porque si no me van a quitar aquí una cosa que estoy. Un segundo. Porque es que aquí a veces cortan la luz. Y si me cortan la luz, podría tener un problema con ustedes. Pero no, parece que no, que tenían algún problema. Bueno, muy bien. Los periodistas que en general están cubriendo lo que pasa en el debate público, en Twitter sobre todo, no suelen tener en el radar la pregunta por la amplificación. Y ahí me adelanto un poco, y es que cuando nosotros estamos hablando de ataques que se reciben o queremos responder a algo, si realmente ese mensaje no está llegando a nadie, ¿qué es lo que puede pasar si yo soy quien le está dando la visibilidad? Pues que yo soy en últimas el que termina exponiendo un ataque en mi contra. Yo soy el que termino sirviendo mi propio megáfono para que quien me está atacando me exponga. Hay que tener en cuenta esto, pero uno a veces no se resiste. No, es que yo contesto porque yo necesito dejar claro. Entonces, hay un elemento por la amplificación. No todos tienen voz, pero no todos tienen megáfono. Y las estrategias de influencia están creadas a base o a través de la estructura de la amplificación. Y lo explicaba bien el informe de la CICIG alrededor de las cuentas madre, de las cuentas accesorias. Digamos que hay una topología de clasificación de cuentas y de redes, pero el elemento fundamental para entender de eso es que la forma en que estos mensajes se empiezan a mover es en la medida en que se suban en los hombros de gigantes, ¿no? Yo necesito subirme en los hombros de alguien más para que me ayude a llevar este mensaje. Entonces, la amplificación es el primer elemento fundamental. El segundo elemento fundamental es el de las burbujas. Este es un concepto que podemos entenderlo como un nicho de conversación, como un gueto. Es decir, hay una pregunta, y esto tiene diferentes maneras de caracterizarse en Internet, sobre dónde quedan las conversaciones de Internet. Una de las grandes preguntas que existen alrededor de la polarización es que estamos hablando los mismos, es que estamos hablando y estamos compartiendo los mensajes. Acá esto no está llegando a personas nuevas. También hay una conceptualización alrededor de las burbujas en relación con la información que yo consulto. Entonces, yo busco en el motor de búsqueda de Google algo, me quedo generalmente en la primera página de respuestas, a mí solo me están llegando las noticias o las notificaciones de cuentas que piensan como yo, de amigos de la política, de periodistas, de medios de comunicación afines. Hay una gran pregunta por de qué manera al estar tan posibilitado el consumo de información a partir de los gustos y las preferencias de una persona, eso de qué manera nos va aislando como en silos frente a otros grupos de la sociedad. Pero para que lo aterricemos a lo que estamos hablando de las estrategias, de los mecanismos de desinformación, el concepto de burbujas es muy importante, porque lo que buscan las estrategias de desinformación, cuando están bien diseñadas, es poderle hablar a audiencias que atraviesen burbujas, que atraviesen nichos,
que le hablen a otras personas. Entonces, y esto también es algo que a las organizaciones de la sociedad civil, pues a veces les cuesta entender. Y es que si están diciéndole lo mismo o si los están compartiendo en el mismo lugar, en el mismo nicho, pues la amplificación, por más poderosa que sea, se va a quedar ahí. Entonces, y eso también uno lo podría analizar en el caso de algunos ataques. Uno podría ver un ataque, les voy a poner un ejemplo, que además yo creo que se relaciona de alguna forma con la Comisión de la Verdad, con la comisión en Guatemala. En Colombia se creó la Comisión de la Verdad como parte de los acuerdos de paz en 2016 y pues por supuesto la Comisión de la Verdad ha sido objeto de ataques sistemáticos por un sector de la derecha en Colombia. Y nosotros hicimos algunos análisis de redes de varios de los ataques que recibían, en particular los ataques que recibía el padre Francisco de Rú, el presidente de la comisión, y encontrábamos que tenían amplificación, que había varias cuentas falsas, había unas cuentas de líderes políticos conocidos. Es muy difícil hoy en día que una estrategia de desinformación se pueda movilizar sola a través de cuentas falsas o tipo call center o un botnet, porque son cuentas que de manera cada vez más constante los algoritmos están detectando que no son auténticas. ¿Cómo lo detectan? La fecha de creación, la cantidad de seguidores que tiene, el nombre del usuario, si tiene una foto, las otras cuentas, la relación entre las cuentas que sigue, de manera que en estas estrategias que se han tenido que sofisticar cada vez más, generalmente las cuentas automatizadas ya casi que son como desechables. Se necesita tener cuentas de personas y de ahí lo valioso que son las cuentas de los influenciadores para que esa amplificación sea orgánica. De lo contrario, podemos estar viendo unas operaciones de influencia que no tienen mucho alcance. Y esto es como cualquier cosa. Ustedes tienen dinero suficiente para ponerle piscina a la casa o no tienen dinero para ponerle a la casa piscina. Le pueden poner aire acondicionado, le tienen que poner un abanico. Las operaciones de influencia pueden ser muy baratas y no sirven para nada, o muy costosas, y ahí empieza uno a mirar cuál es el problema que tienen. Si nosotros vemos una operación de influencia, las hemos analizado en el caso que les contaba, encontramos que a veces hay unos ataques que solo se consumieron en los mismos espectros y en los mismos grupos de la derecha. Hay que responderle a un ataque. Yo como Comisión de la Verdad, como una entidad oficial, debo responder un ataque que está consumiendo solamente un nicho que de cualquier manera ya me odia, ya me ataca y no me cree. De pronto no lo tengo que responder, o de pronto lo tengo que responder solo a ellos. Pero ¿qué no puedo hacer? Me devuelve un segundo. ¿Qué no puedo hacer? Amplificar el ataque por ellos. Yo no les voy a prestar mi megáfono para ayudarlos a que me ataquen. Entonces, las burbujas son conceptos tan importantes como los de amplificación, en el sentido de que en los mecanismos de manipulación, siempre cuando se está diseñando hay que tener de presente en las operaciones de influencia, les voy a hablar de una campaña. Es decir, para poder entender esto desde el sentido de lo que es nocivo, volvamos a este espectro de grises donde yo les decía una campaña presidencial, una campaña para promover a un líder social, una campaña para celebrar un día de derechos humanos. Las estrategias vienen siendo las mismas, pues por supuesto hay un elemento de engaño y de mala fe que marca todo y que es lo que hace que sea problemático. Pero si yo, como líder de una organización de la sociedad civil, estoy emprendiendo una campaña, me voy a encargar o tengo que tener idealmente en mi cabeza, ok, ¿quiénes son mis amplificadores? ¿Quiénes son mis megáfonos? Tengo megáfonos, muy bien, tengo megáfonos. Pero estos megáfonos le hablan al mismo, son todos del mismo color. Si son todos del mismo color, tengo un problema. A menos que yo solo le quiera hablar a la gente de los megáfonos azules, los megáfonos rojos. Pero el reto que estamos viendo en el debate público digital y en la deliberación democrática en este momento en el mundo es cómo cruzamos las líneas, cómo cruzamos las fronteras para hablarle a más personas. Tengo megáfonos. Siguiente pregunta. ¿Mis megáfonos son lo suficientemente diversos? O sea, yo puedo tener una conversación que es aparentemente muy grande, pero que de pronto solo están leyendo las mismas personas. Siguiente punto del que me tengo que ocupar. Hay una manera de hablarle a alguien más allá de mi nicho. Y si esto se relaciona con el tercer elemento del que les quería hablar, que es el de la coordinación. Casi nada de lo que pasa en redes sociales es casual y yo creo que esto ya se podría quitar el casi. No,
No es usual que nosotros veamos en este momento en redes sociales movimientos que sean tendencia, que se tomen las conversaciones en redes sociales de manera orgánica. Yo pensaría que en el caso de Colombia, en algunos países de América Latina, cuando juega la selección nacional, es muy común ver a la gente compartiendo mensajes porque lo quiere hacer con la camiseta, está en el partido, está viendo una repetición, entra un poco en este sentimiento de fuera colectiva, comparte. Esa puede ser una conversación orgánica de escala masiva. En Colombia, hace poco, el año pasado, Ana María Mesa, una periodista colombiana, creó una etiqueta que yo creo que de pronto en Centroamérica ustedes la vieron porque llegó a México, llegó a donde yo la pude ver, no estoy seguro si pero creo que sí la vi como en Honduras. En Argentina la vi, que era hashtag como hombres. Ella, que es una líder feminista, o no, ni siquiera es una líder feminista, una feminista, pero creo que terminó asumiendo un liderazgo por entender muy bien cómo funcionaban estas formas de mover mensajes, creó una etiqueta que era hashtag como hombres, para voltear el sentido de mensajes que se les suele decir a las mujeres de manera peyorativa o crítica, pero cómo sería en el caso de hombres. Entonces, cuando, por ejemplo, una mujer abusan sexualmente de ella, cometen un delito que dicen, no, pero es que cómo se le ocurre pasar a esa hora por ahí, o cómo le ocurre vestirse así. Lo volteó y empezó a crear un movimiento donde las personas ponían tweets desde su propia experiencia. Y eso estalló, fue una conversación global, fue un trending topic mundial por el volumen de conversación en América Latina, porque invitaba a la gente, que es la clave de un movimiento de estos, a crear contenido por iniciativa propia. ¿Cómo puede uno saber si una tendencia, esto pues las herramientas de medición ya más o menos lo explican o lo deletrean, pero la manera de saber si una tendencia tiene elementos orgánicos o no, pues por un lado está el comportamiento de las cuentas. Si yo cojo los primeros 50 tweets más retuiteados, por decir algo, y me encuentro que casi todas son cuentas de bots, pues allá tengo un elemento de que no es orgánica. Pero otro elemento que me permite a mí saber o tener indicios es qué porcentaje de los mensajes son originales. Es decir, yo no le di retweet, yo no lo compartí, lo reposteé. No, yo creé un contenido porque me sentí lo suficientemente identificado con el tema que dije, yo voy a crear un contenido con esta etiqueta. La coordinación es fundamental, fundamental en cualquier estrategia de influencia. Y en las operaciones de influencia positivas, en las negativas y en las de desinformación, la coordinación es fundamental para poder movilizar, para poder generar impacto. Y esto también es algo que hay que tener en cuenta cuando nos estamos enfrentando a la desinformación. Nosotros nos podemos estar enfrentando a una noticia falsa que vimos en WhatsApp. Pero ¿qué pasa si esa noticia la vimos en WhatsApp, si después prendimos Twitter y aparece, si después nos metemos a Facebook? Empezamos a ver que hay índices que es claro que esto fue coordinado. Partan de la regla que yo les planteo y es casi nada de lo que está pasando en redes sociales es espontáneo. Hay algo detrás. La coordinación no es per se negativa, como les digo, pero por lo general hay un elemento de cuentas, de personas, de instituciones. De nuevo, este informe de la CICIG se ocupa de describir el ecosistema en el caso que ellos analizaron, donde se da cuenta de, claro, acá hay una coordinación que no solo va desde vamos a llegar hasta a estas horas, vamos a llegar con estos mensajes, sino nos vamos a reunir en tal sitio, nos vamos a sentar a hacerlo acá. Es decir, esto cada vez va, por supuesto, vinculándose más con el espectro offline, con el espectro analógico. Y el último de los 4 puntos que les quiero mencionar, y voy a parar acá un segundo para ver si podemos recordar otras preguntas y después les retomo con algo más y abrimos a un espacio de debate porque quiero oírlos. Ese es de las narrativas y yo creo que esta es una palabra que empieza a generar cierto nivel de desgaste porque ahora todo el mundo habla de narrativas, 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 pero pienso que también es un mensaje importante para las organizaciones de la sociedad civil, porque nosotros durante mucho tiempo hemos pensado en este sector, o lo digo un poco a título personal, que lo que necesitamos
es un mensaje más claro, que lo que necesitamos es más pedagogía, que lo que necesitamos es explicar, que lo que necesitamos es alfabetizar, y realmente pues el reflejo de las emociones y de la acción, la conexión entre el valor y la respuesta de los ciudadanos, pues es un elemento pues casi que desde que el hombre creó la palabra escrita. Fue el proyecto sobre el cual se sostuvieron y se desarrollaron proyectos como el Tercer Reich en Alemania, la Italia de Benito Mussolini, la España de Franco, y podemos seguir contando, la Rusia de Stalin, y es cómo podemos nosotros transmitir mensajes y movilizar emociones. Cómo abandonamos el imperio de la razón y empezamos a movernos hacia el imperio de la persuasión. Y esto es fundamental para entender que nosotros estamos, por un lado, intentando llevar mensajes con más evidencia, con más sustento, con más información, pero lo que estamos sobre todo enfrentando en redes sociales es cada vez estrategias más sofisticadas, mejor pensadas, para influir en la gente a través de las narrativas. Las narrativas son historias, son simplemente historias. Ustedes pueden encontrar muchas definiciones de narrativas, de agenda, de framing, pero lo más importante es que para mí lo más importante de entender de esto es la narrativa conectan hechos y temas. ¿Sí? Son historias que van a representar ideas, que van a representar creencias y que van a activar en las personas valores específicos. Y ahí hay, para mí, los elementos más importantes de poder entender la forma como funciona la manipulación es entender las historias, cuál es la historia que están contando, porque es que si nosotros entendemos cuál es la historia que nos están contando, podemos entrar a pensar cuál es la base factual que tiene, a qué se puede responder y a qué no, y qué alternativa tengo si no respondiera. De pronto voy a activar un valor contrario, no me voy a meter en la narrativa del contrario. Pero para mí la narrativa está asociada a un framing, a un enmarcado. El enmarcado es como en estas gafas, como el marco de esta ventana que tengo enfrente, donde a mí me dicen, esto es lo que queremos que ustedes vean. Aquí es donde quiero que tengan los ojos, como los caballos que tienen ojeras, ustedes van a ver acá. Y si ustedes están viendo acá, yo les voy a contar historias, pero las narrativas necesitan estar enmarcadas en algún tipo de lineamiento de las cosas en las que yo creo. Por ejemplo, en el caso de los conservadores en general, las narrativas están muy asociadas a valores que activan enmarcados, como la familia, la niñez, la propiedad, el bienestar, la seguridad. La narrativa de las drogas está muy activada alrededor de espacios públicos, parques, oscuridad, porque en la manera en que si yo tengo activado es enmarcado, yo puedo contar historias fácilmente, porque la gente lo va a relacionar rápido, se va a identificar rápido con un valor. Eso lo hace perfectamente los ataques que veía yo en el informe de la CICIG. Acá en Colombia lo hemos visto. La derecha ha tenido un enmarcado muy, muy asentado, porque es que además creo que si algo han logrado los sectores más conservadores frente a los sectores más progresistas de la región, es que los sectores conservadores son muy disciplinados en los mensajes que transmiten, son muy disciplinados en los enmarcados que activan a través de las historias. Y el hecho de que sean asentados, el hecho de que sean constantes, es lo que activa la familiaridad. Ellos no están preocupados por la evidencia. Acá necesitamos activar el interés de la gente por la niñez. ¿Tiene algo que ver la niñez con este problema? No importa, pero vamos a activar acá esto. Acá tenemos que activar el enmarcado de la familia. Tienen unos relatos asentados que permiten que rápidamente la gente reaccione. Mientras que creo que los progresistas o liberales estamos muchas veces pensando en cómo ofrecemos una evidencia, cómo ofrecemos un argumento persuasivo, cuando lo que realmente necesitamos es también aprender en algunos casos a contar historias. Veo que aquí alza la mano alguien, con gusto. Tenemos, sí, justo adelante. de España. Adelante, María José.
Gracias. Hola Carlos, hola a todos, buenos días. Pues precisamente con lo que estás mencionando ahorita, era como el comentario que quería hacer, porque yo también había escuchado mucho que no, que tendríamos que evitar caer precisamente en estos temas tan sensibles que son lanzados en las redes sociales por un objetivo específico, que es lo que tú mencionas, activar todos estos valores que tienen que ver, digamos, cuando lanzan o publican tweets o contenidos muy sensibles en temas de feminismo, por ejemplo, o temas de diversidad sexual, de cuando lanzan el famoso, la ideología de género, la famosa ideología de género, y que son temas que hacen que pues, la gente se encienda demasiado rápido. Y yo recuerdo que hace algunas semanas hubo un tweet que lanzaron en España, los de Vox, no sé si ustedes lo vieron, que pues este partido político publicó algo relacionado a que pues no lo recuerdo ahorita detalladamente, pero mencionaba que pues la conquista fue un favor que se le hizo a América. Lo voy a resumir así. Entonces, muchísima gente reaccionó a eso, porque ¿cómo así que fue un favor? Les damos desarrollo a los salvajes de América. Entonces, ahí explicaban en este tweet que, precisamente hablando de los amplificadores, que cómo habían más personas que citaban el tweet que los que retuiteaban el tweet. Y esto ayudaba precisamente a amplificar un discurso que estaba, que provocaba mucho escozor. Y pasa lo mismo con temas muy sensibles como es en la diversidad sexual, por ejemplo, temas de la diversidad. Entonces, mi comentario iba en ese sentido también, porque cómo evitar caer en estos temas que también podrían ser, pienso yo, como una forma de distracción para enmarcarnos en la misma discusión de siempre y no ver tal vez algún tema que de verdad es importante en nuestra región. Por ahí va mi comentario. Perdón, se me olvidó presentarme. Soy María José España de Guatemala, del medio Prensa Libre. Pues María José, me gustaría oír la opinión de algunos de los participantes, porque este es un punto, a ver, cuando nosotros nos preguntan, nos dicen, como en el caso de CAP, que le hablemos a la gente sobre cómo entender las estrategias y los mecanismos de desinformación. Yo siempre lo que generalmente digo es, necesitamos que entiendan cómo funcionan los mecanismos de información, o sea, cuáles son los elementos clave para entender qué es lo que nosotros estamos también enfrentando como organizaciones o como ciudadanos en redes sociales si queremos promover un mensaje. Entonces, lo que yo les estoy compartiendo a ustedes, uno lo puede analizar en negativo o en positivo. Es decir, si yo estoy haciendo una campaña desde Social Sil, yo les diría a ustedes, estos son los mismos elementos que quiero que ustedes piensen. Y si ustedes están enfrentando una campaña de desinformación, yo les diré a ustedes, yo quiero que esto es lo que ustedes, esto es lo primero que yo quiero que ustedes piensen. Hay talleres ya más sofisticados de cómo manejo la herramienta. A nosotros nos escriben muchas veces medios de comunicación, es que queremos un taller para entender, y ahí hay un riesgo de perderse en la maraña de las redes sociales, porque uno empieza a mirar la métrica, la estadística, el hashtag, y termina metido en el proceso y no logra como pararse en decir, bueno, esto finalmente, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Y en el caso de los movimientos, hay una pregunta difícil. Este es un debate complicado porque lo hemos hablado con organizaciones feministas, lo hemos hablado con organizaciones ambientalistas, de derechos de minorías étnicas, bueno, cómo enfrentar el debate. Y en particular las organizaciones y pues muchos voceros y voceras pues con la legitimidad propia del conocimiento de la causa, consideran casi irrespetuoso que uno les sugiera la posibilidad de pasar de largo con un ataque. Porque claro, hay una cantidad de argumentos que vale la pena analizar sobre eso, como la normalización, el asentamiento de un argumento o de un discurso de odio, de un discurso discriminatorio. Hay que responder, hay que salir a decir, nosotros tenemos una bandera, tenemos una causa, pero es una pregunta que hay que hacerse, y yo pienso que una pregunta fundamental que tiene que hacerse cualquier persona, bien sea cuando está enfrentando un fenómeno de desinformación, una manipulación, un ataque,
como cuando está pensando en el propio mensaje que está compartiendo, es cuál es un poco la narrativa a la que yo me estoy adhiriendo con esto. Porque el problema es que cuando nosotros entramos, y de nuevo, yo pienso que la derecha en esto ha sido pues con el cinismo propio que tiene el pragmatismo de ciertos sectores políticos, de no quedarse en analizar si está bien o está mal, simplemente en hacerlo. Y en esto hay una realidad, y es que no se espera como una coherencia. Entonces, ustedes no verán de alguna forma a ciertos movimientos entrando a responder la narrativa o entrándole en el marcado que le propone su interlocutor. Pero muchas veces los movimientos progresistas sí lo hacen. Y cuando uno entra a responder un ataque de estos, lo que estás haciendo de entrada es que estás validando ese enmarcado. O sea, como yo estoy jugando en este juego, que por decir algo en el caso de la comisión, punto de partida de la comisión es realmente un órgano internacional diseñado para beneficiar a unos pocos, para combatir la impunidad, cuando realmente lo que está haciendo es una cacería de brujas. Y a veces en ese elemento, lo primero es que hay que rechazarlo de entrada. Entonces, volviendo al ejemplo de la Comisión de la Verdad, que es con el que hemos trabajado esto de manera más clara, hay una narrativa que está obviamente muy presente en varios sectores de la sociedad, que es la Comisión de la Verdad es un órgano de la guerrilla. Y es digamos, el argumento, que hace parte de un enmarcado más grande, que es como los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC se dieron en un contexto de favorecimiento al proyecto del castrochavismo, una cosa que aquí ya es un poquito delirante, pero la gente sigue creyendo mucho en eso. ¿Qué haces como Comisión de la Verdad? ¿Qué haces como entidad? ¿Vas a responderle a eso? ¿Qué haces además si te das cuenta de que el ataque quedó limitado a un nicho de conversación? ¿Qué haces si te das cuenta que la mayoría son cuentas falsas? ¿Le respondes a eso? Yo digo, no le presto mi megáfono, no le presto mi megáfono para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no respondo en ninguna parte? No, eso no quiere decir eso. ¿Que no tengo que hacer algo por cuenta de este mensaje? No, de pronto tengo que hacer algo, de pronto tengo que hacer una campaña de voz a voz, tengo que reunirme con algunos líderes, tengo que intentar cambiar un mensaje, reemplazarlo por otro distinto. Pero yo sí puedo decir, yo no entro en esa conversación. Y creo que en este momento hay una oportunidad grande de los medios de comunicación, de las organizaciones de la sociedad civil y de los influenciadores de entender la amplificación como una herramienta de uso estratégico. Porque los ataques de desinformación, por esencia, necesitan de actores incautos para que lo muevan, porque es que ellos solo no lo pueden hacer. Eso digamos que es el potencial, pero a la vez es la debilidad que tienen los ataques y las operaciones conjuntas de desinformación. Que si yo no estoy, de alguna manera, que si yo no cuento con la amplificación, con el megáfono que me van a prestar mi contraparte o personas que no están muy ubicadas en donde se están parando ahí, pues mi ataque no va a llegar tan lejos. Uno, ¿no? Pero otro, si yo no respondo al mensaje o si yo respondo con un mensaje propio, yo pongo una contranarrativa, digo, yo no voy a repetir el argumento suyo, yo voy a buscar uno alterno. No es fácil porque entra con el otro elemento que les señalaba a ustedes de los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos que voy a usar? Pero sí me permite por lo menos verlo un poquito más despacio, con un cambio menos. Yo estoy enfrentado a una operación de desinformación, tengo de alguna manera que ver estas variables. Creo que ahí el informe de la comisión pues es muy propio es muy propio de los abogados pensar esto mucho en términos de delitos, ¿no? Entonces, la comisión se ocupa en un momento de hacer unas categorizaciones sobre los discursos de odio. Ya te doy la palabra, Alex. Se centran mucho en hablar de los discursos de odio que por supuesto existen. ¿Quién va a decir que no? Incitación, no sé, apología al odio, ataques o amenazas basadas en discriminación de género, bueno, en fin. Y uno lo puede ver, uno puede ver en Twitter una amenaza, la puedes ver claramente, como si usted sigue hablando así, con un término muy despectivo, yo le voy a hacer a usted esto.
pero esto es todavía más complejo porque esas categorizaciones de las amenazas, claro, eventualmente nos sirven para judicializar, nos sirven para poder levantar un poco la mano y prender la alarma y decir esto es grave, pero estamos hablando de algo mucho más allá de los discursos de odio. O sea, lo que nosotros estamos enfrentando realmente en la desinformación son como les decía al comienzo, estrategias organizadas de influencia del sentido, de resignificación de la interpretación, de qué es el debate público, de qué es la democracia, de qué es la confianza. Y eso se relaciona con algo que también tiene el informe sobre los procesos decisivos, la desinformación en momentos decisivos, que ya les voy a hablar un poco de eso. Alex, adelante. Creo que estás en mute si estás hablando, no sé. Ahora le vamos a... Hola, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Sí, perfecto. Gracias. Usted mencionaba algo sobre la necesidad de que para que el mensaje sea difundido con la efectividad que se requiere y la masificación que se requiere, que se necesitaban incautos, ¿verdad? Para esto también se necesita una estrategia, pregunto, de llegar a incautos, o el mensaje se difunde esperando que caigan incautos. Solo diría para comenzar con el primer elemento de tu pregunta, que, a ver, yo hablo de incautos y pues puede ser una manera caricaturesca y muy generalizada de qué audiencias estamos hablando, pero sí es importante, y esto vuelve a la reflexión inicial que yo hacía sobre la autorregulación, que pasamos por alto cuál es el rol de las personas en el fenómeno. Pues se ha vuelto muy obvio y un chiste decir, no, es que las tías en WhatsApp, pues que yo creo que es un chiste que también ha llegado a ustedes de, no, es que claro, mi tía, mi tío me compartió la cadena. Es obvio que la desinformación en plataformas como WhatsApp está muy asociada a personas para quienes, y esto ha evolucionado mucho, esto ya no es igual a como era al comienzo. Alguien veía una cadena de WhatsApp y había ciertos elementos del contenido, porque es que esto es algo que es importante, las cadenas de WhatsApp, estos mensajes reenviados muchas veces tienen elementos propios para tratar de aparentar autenticidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la letra en mayúscula, el tono en primera persona, el testimonial, ¿no? Yo tengo un amigo que trabaja en esta empresa, trabaja en la alcaldía y me dijo que, y esto para ciertas audiencias y para ciertas personas es muy atractivo y termina generándole algún tipo de credibilidad, o simplemente por causa de alarma, de advertencia, deciden compartirlo. Y esto es así. Hay estudios donde y pues, las organizaciones que trabajan en fact-checking han hecho ya análisis muy claros y categorizaciones muy detalladas a partir de la experiencia, además, de cuáles son los elementos que hace que la desinformación sea tan atractiva, ¿no? Las historias, volviendo a las narrativas, que conectan hechos, que te dan respuestas, que le dan sentido a las cosas, que en últimas termina poniendo la responsabilidad en otro lugar, que te termina poniendo en el lugar del agraviado, que termina definiendo al otro afuera, mientras tú estás acá. Son mensajes que están muy bien diseñados, además, para explotar la indignación. La indignación es un problema, bueno, no es un problema, pero la indignación es un elemento del debate público digital, pues que no es nuevo, por supuesto, pero que complejiza muchísimo problemas como el de la desinformación, porque a mí la indignación me lleva a centrar mi atención en un hecho y a que ese hecho esté de alguna forma conectando la atención de las personas a las que yo les quiero hablar. Entonces, María José ponía el ejemplo y lo veíamos en Colombia. En Colombia hubo una discusión muy grande a principios de semana entre una líder de sociedad civil del gremio de las mujeres de trabajo sexual, pues que están trabajando en las reivindicaciones del movimiento feminista, y una chica que había sido trabajadora pues de la industria para adultos en Colombia, y tuvieron un choque en redes sociales ellas dos muy fuerte. Y a mí lo que me impresionaba de eso, bueno, era por un lado, pues acá tenemos otra vez como este fuego amigo entre sectores que deberían intentar como hablarse un poco, pero por otro lado fue como el desvío completo de la atención a una conversación
cuando se están definiendo cosas más importantes, no están definiendo los lugares de las candidatas en las listas, se están definiendo si las listas son cerradas o abiertas, se están definiendo los partidos y la indignación es un motor muy fuerte para que yo esté llamado a compartir. Les voy a hacer esto con la última diapositiva, pero solo quiero hacerles un repaso muy, muy rápido de dónde estamos para que ustedes se lleven lo que yo quiero que se lleven de la sesión, porque de pronto algunos de ustedes pueden venir, pero no sé, como me dijeron mecanismos, yo pensé que me iban a dar como una especie de manual tecnológico. Esto es muy común, como la expectativa que a veces la gente tiene cuando estamos enseñándoles o estamos tratando de transmitirles algunas habilidades alrededor de desinformación. Para mí el primer paso cuando ustedes están hablando de mecanismos o estrategias de desinformación es poder entender el cuadro, ¿no? Yo no sé mucho de arte, pero entonces si me enseñaron de arte renacentista o si me enseñaron de arte moderno, yo me puedo sentar y ver esto y entender un poco la pieza y decir, ok, este es más o menos este tipo de trazos, esta escuela, es esta influencia, o si soy una persona que sabe mucho de ecología, de plantas o de carros. Bueno, en el caso de la desinformación es sobre todo importante cuando ustedes vean ese espectro, y creo que este ejercicio se podría hacer a la luz del informe de la CICG, empiecen a hacer esas preguntas, ¿no? Que es un poco lo que quiero hacer rápidamente en este recuento. ¿En qué espectro se ubica eso? Porque es que la desinformación puede surgir de una manera casual y capitalizarse de alguna manera a partir de ahí. Y, por ejemplo, el COVID-19 nos dio varios ejemplos de eso. Sí hay gente que puede expresar o que podía expresar reservas legítimas alrededor de las vacunas. ¿Sí? Por favor, claro que sí, yo no sé si me quiero vacunar. O sea, el movimiento antivacunas, que está cooptado hoy por unas expresiones políticas conservadoras, tiene un elemento fundacional que está relacionado con la autonomía del individuo y su propia aceptación de introducirse cierto tipo de cosas en su cuerpo. O sea, sí hay algo que hace parte de un valor que uno no puede simplemente desdeñar, que de nuevo, cuando uno está enfrentando una narrativa, enfrentarla desde la razón simplemente, desde es que usted no sabe lo que está hablando, hay un riesgo muy grande de condescendencia. Creo que también la desinformación se enfrenta a veces con condescendencia y ahí se pierde un poco ese partido. Pero de nuevo, el primer punto, ¿dónde estoy ubicado en el espectro? ¿Dónde estoy ubicado yo? Estoy hablando de una mezcla entre cosas que son hechos verdaderos, que son hechos falsos. Claire Wardle, que es una académica norteamericana, dice: la desinformación en última no está preocupada por la veracidad de los hechos, por lo cual centrar los esfuerzos en verificar los hechos es insuficiente. Por supuesto que tiene que haber iniciativas de fact-checking, nadie dice que no, pero ahí no está un poco la solución está más difícil, porque dice Claire en una de sus reflexiones, nosotros cuando estamos enfrentándonos a las estrategias de desinformación, en últimas quienes las están promoviendo pueden no estar interesados en que se crea en un hecho distinto, sino que su interés último puede ser simplemente generar una confusión, generar una saturación en el público o generar alienación, que ese es el riesgo de la indignación. El riesgo para mí más grande es la indignación democrática expresada en generaciones de jóvenes, en personas que salen a las manifestaciones, que están cansadas de los medios de comunicación, que están cansadas de los partidos políticos. Es que de la indignación a la alienación hay un paso muy corto, que es la alienación cuando ya no crees en las cosas. Es cuando ya te dicen, no, es que pues este sí es un... pues no, sí, las elecciones sí arrojaron este resultado, no, eso se lo deben de haber robado, no, pues es que esta persona sí dijo esto, no, eso puede ser mentira, y nosotros terminamos metidos ahí. Pero lo primero, entendamos en qué espectro estamos hablando. Nosotros podemos estar enfrentando una pieza de desinformación falsa, que es mucho más claro en términos de Carlos Cortés estuvo a esa hora en ese lugar, sí o no. Bueno, no, esto se trata simplemente de corregir un hecho, pero si nosotros estamos enfrentando, como es normal que enfrentemos, una mezcla entre realidad, entre ficción, entre afirmaciones, entre conjeturas, entre teorías de conspiración, como es, por ejemplo, el caso de QAnon en Estados Unidos. QAnon en Estados Unidos, uno podría situar el origen de esa teoría de la conspiración en esta idea de que Trump estaba predestinado a combatir un movimiento pederasta liderado por los demócratas. Sí, ese es como un poco el origen, pero al final QAnon es la madre de las teorías. En QAnon terminaron los que creen que la Tierra es plana, el movimiento antivacunas, los que piensan que Bill Gates nos está poniendo chips. Y ahí es donde ese espectro se complejiza en términos de que estoy enfrentando. No me voy a volver a poner a repetir todo, sino para que tengamos claro como a manera, digamos, de manual de qué estamos hablando. El término de desinformación es que tenemos que entender de qué estamos viendo. Estamos hablando de cuáles actores.
Estamos hablando de cuáles espacios y de qué contenidos. ¿Por qué? Porque es que si ustedes se están enfrentando a una campaña de desinformación donde el primero que está desinformando es el presidente del país, ¿sí? O un líder político, o un líder religioso, o unos congresistas, en fin, pues esto no es simplemente un problema de Twitter. Porque uno mismo a veces como organización de la sociedad civil o como medio de comunicación empieza a pensar, no, es que yo tengo que resolver esto. No, 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 miremos qué actores están ahí. Uno se puede encontrar, como les decía, una campaña de bajo presupuesto, no, fueron unas cuentas que se aliaron para atacar a esta organización, para atacar a esta persona. ¿En qué espacio se está dando y cuáles son los contenidos como ese elemento es clave? Y lo siguiente que es importante que tengan ustedes ahí, la amplificación, las burbujas, la coordinación y las narrativas. ¿Qué espero que uno pueda sacar digamos, de esa pequeña guía? Esa pequeña guía con las métricas que pueda tener a mano, porque es que las métricas dependen de la plataforma, dependen de la tecnología y dependen del tiempo. También creo que las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación se tienen que cuidar de estos cantos de sirena de que ellos también tienen que ser analistas de datos. Claro que los datos dicen cosas importantes, pero podemos de alguna manera con lo que tenemos, con el propio criterio, ubicarnos en la interpretación de una conversación. ¿Qué nos va a decir a nosotros la amplificación, las burbujas, la coordinación, las narrativas? Nos van a decir elementos como estoy frente a una estrategia de desinformación robusta, estoy frente a una campaña que se conecta con otras campañas, estoy frente a un grupo de actores que están con otros actores, estamos frente a una coordinación. ¿Tengo la manera de responder a esto? ¿Debería responder a esto? ¿Y qué riesgo existe? ¿Qué riesgo existe de si yo estoy usando la respuesta a eso? ¿Qué riesgos existen de que yo estoy amplificando, que yo estoy prestando mi megáfono para que este ataque aumente? Creo que el gran oxígeno que tiene la desinformación en las redes sociales es la amplificación. Porque un tuit que nadie lee es como el árbol, la pregunta filosófica sobre el árbol que se cae en un bosque, que si se oyó o no se oyó, de pronto sí o de pronto no. Pero para efectos del impacto no nos importa porque no tenemos una persona que nos venga y nos diga que eso se leyó. Y eso también sucede con las amenazas y los hostigamientos. Yo le digo muchas veces a los periodistas, a las periodistas mujeres en Colombia que sufren unos ataques de género horribles, amenazas, intimidaciones, que usualmente los retuitean con un comentario. Yo les digo, no hagan eso. O sea, si ustedes pueden no prestarle su megáfono a esa persona indeseable, probablemente lo van a apagar. Es como una velita, se va a apagar porque es que no tiene oxígeno. ¿Quién le está poniendo atención? Absolutamente nadie. Esa es un poco la pregunta por el incauto que de pronto después podemos retomar con Alex si quiere complementarlo. Termino con esto para que hagamos una conversación y ojalá tengamos media hora alrededor del tema de los incentivos, que yo creo que esto es importante que pensemos si es cuáles son los incentivos en la desinformación desde la emisión y desde la recepción. Estas no son listas exhaustivas, como he tratado de decirles a lo largo de la charla, pero que nos dan también unos criterios de guía para más o menos entender cómo estamos. Hicimos un video en Linterna Verde que después con Mariela se los puedo compartir, donde hablamos de este primer elemento, de los incentivos para que la gente divulgue desinformación. Y esto es basado recogiendo un par de autores que hablan de las 4 Ps, que es simplificándolo, pero le sirven para ordenar ciertas categorías, que es política, propaganda, pasión y pagos. Y por supuesto uno los podría intersectar, o sea, la política también es pasión, la propaganda también es política, pero uno sí puede entrar a caracterizar cuál es de alguna manera como el elemento clave de esa movilización, cuál es el elemento fundacional de esa emisión. Entonces, en el caso de la política, Colombia está por entrar en una campaña presidencial, hay algunos países de Centroamérica también, estamos en el mismo caso en Chile, en México. La política activa inmediatamente estrategias de influencia, negativas, positivas, como yo les decía, los call centers o los net centers. Un candidato presidencial tiene net centers, para bien o para mal. Las agencias de comunicación todas tienen alguna relación con una bodega, porque en últimas ellos necesitan megáfonos para poder llegar a otras personas. La política es un incentivo muy grande para la desinformación. El discurso político, que además tiene unas protecciones muy robustas en términos de libertad de expresión, son un movilizante de la manera como la gente echa mano de hechos incompletos, echa mano de información sesgada, sin confirmar, de versiones que confirman sus propias visiones sobre el mundo. La política es un incentivo muy fuerte. La propaganda
Y en la propaganda estamos hablando de no solamente la propaganda política, estamos hablando del interés por generar contenidos que tengan algún tipo de rentabilidad. La propaganda, la propaganda está asociada, por supuesto, a un interés en manipular o en generar algún tipo de interpretación específica sobre la realidad. Pero la propaganda también está relacionada con la manera como los contenidos se empaquetan para que sean atractivos y para que se puedan consumir de una manera eficiente y generen conversación, generen ruido. La pasión, hay también muchos estudios que se han hecho recientemente alrededor de las noticias falsas y es de qué manera las pasiones propias, las convicciones, como los valores que en últimas movilizan nuestra visión del mundo, influyen en que nosotros participemos también de la desinformación. Que cuando estamos diciendo, no sé, voy a compartir esta historia sobre un político que parece que es corrupto, pero entonces que le sacaron un video con una bolsa con unos billetes, pero entonces parece que no es cierto, no está comprobado, pero entonces yo pongo un tweet y digo, pero pues no me extrañaría que este político hubiera hecho esto, de pronto no es cierto, pero a mí no me extrañaría. Sí, está bien, te está llevando tu pasión a querer criticarlo, pero estás participando de alguna manera en el circuito, en la producción de la desinformación, tú también estás participando y estás poniendo ciertos mensajes en un lugar del debate donde se normaliza y donde se vuelve la manera en que la gente asocia referencias a esta persona, más allá de si la información original de pronto era simplemente falsa. Y los pagos, la plata, y esto no se refiere solamente a quienes les pagan a los net centers, a quienes le pagan a los influenciadores, a las agencias. La economía de la atención de Internet, que si es un tema que les interesa, hay un libro de un académico, hay dos libros muy buenos sobre este tema que he leído yo. Uno es de Tim Wu. Tim Wu es uno pues, de los, digamos, académicos norteamericanos que empezaron a trabajar sobre el concepto de neutralidad de la red. Creo que además él fue el que acuñó el término neutralidad de la red. Tiene un libro muy, muy famoso que se llama Master Switch, pero tiene otro libro más reciente que es menos conocido, que se llama Attention Merchants, los mercaderes de la atención, donde él explica cómo el mercado de la atención se desarrolló en Estados Unidos durante un siglo y la llegada del mercado de la atención a Internet, pues simplemente se imbricó en la manera como está funcionando el sistema. O sea, la economía de la atención está basada en clics, en tiempo en dispositivo, en pupilas, en lo que yo gasto y en lo que yo siento que es importante, en las métricas de la egoteca, en los likes, en los clics, de qué forma esto genera una economía que se moviliza, genera un mercado casi similar al de la bolsa para que la gente compre anuncios, para que la gente decida poner una publicidad acá como si fuera un pedazo de tierra, una finca raíz muy valiosa. El segundo libro se llama Adicción por diseño, Addiction by Design, que es de Natasha Dow Scholl. Yo siempre lo menciono casi que siempre que hablo de estos temas, sobre cómo las redes sociales han sido diseñadas un poco imagen y semejanza de las máquinas tragamonedas de los casinos, de cómo finalmente, y con esto no quiero tampoco apoyar ninguna idea determinista de que nuestros problemas están relacionados con el diseño de la tecnología, simplemente no, eso no es así, pero sí hay un elemento claro y es que las redes sociales están diseñadas con el objetivo de maximizar lo que se conoce como tiempo en dispositivo. Y un tercer libro, ya a salvo de las referencias, que es de Antonio Martínez, que es un hispanoamericano que trabajó en Facebook, escribió un libro sobre el mercado de la publicidad en Facebook que es impresionante, que se llama Chaos Monkeys, los monos del caos, que habla de este tema de los pagos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que simplemente la sociedad civil, las ONG, los mismos periodistas, los reguladores, no entendemos que aquí va todo un ecosistema de gente que está, una cadena alimenticia que está sostenida en la economía de Internet, que también posibilita que exista la desinformación. O sea, no es simplemente algo que está en la capa superior, sino es algo que empieza a bajar. En la recepción, creo que me estoy alargando un poco, pero ya voy a terminar. En la recepción tenemos grandes problemas de vacíos de información. La pandemia creo que nos dio un ejemplo muy claro de lo que implica la incertidumbre, ¿no? Y el problema que siempre ha tenido el periodismo para tratar de llenar la incertidumbre de certidumbres falsas, de certidumbres fabricadas, de cosas que al final no nos están dando más certeza. Entonces en Colombia,
y pues claro, es que no había manera de saberlo, ¿no? Entonces en Colombia se decía que la vacuna iba a llegar en el 2023, que no había manera de que hubiera un programa de vacunación antes en Colombia. Pues ni siquiera llegó 2 años antes, pues. Pero pues nadie sabía. O lo que pasó cuando salieron las primeras noticias sobre las primeras vacunas. Los vacíos de información son un espacio fértil para que florezca, es un incentivo grande para que haya desinformación. Y en esto hay una responsabilidad enorme de los gobiernos, porque cuando los gobiernos no responden, cuando los gobiernos no atienden las demandas de información de la ciudadanía, están generando incentivos poderosos para que alguien los llene. Es que no se trata de que si alguien no lo va a responder, entonces listo, se quedó ahí. No. La información que alguien no ofrezca, alguien la va a ofrecer. Ese mercado, esa demanda se va a suplir, esa oferta se va a suplir de alguna manera. Que también es un riesgo para el periodismo frente a los portales falsos y también es una discusión que se ha hecho alrededor de los muros de pago y de la posibilidad de cobrar por información. La mentalidad de grupo, esto también pues se ha analizado en muchísimos autores, tal vez el que más lo ha analizado en Estados Unidos es Cass Sunstein, que es un poco los problemas de las mayorías. La manera como en ciertos grupos el pensamiento mayoritario termina arrastrando al escéptico, como hay cierto nivel de atracción en pensar igual a un grupo, el pensamiento de manada, que tampoco creo que sea la explicación única, porque a veces nos agarramos de eso para entender ya cómo están las redes, pero definitivamente es un elemento, ¿no? que genera que ciertas cosas empiecen a ser de alguna manera, ¿verdad?, reveladas y que entrar a cuestionar eso empieza a parecer mal. Y esto es algo que lo vemos constantemente en deliberaciones colectivas. La búsqueda de explicaciones sencillas. Nosotros estamos buscando atajos. La razón, lamentablemente, constantemente nos juega malas pasadas en cuanto a que no nos vamos por el camino destapado, no nos vamos por el lugar que trae varias vertientes, sino estamos tratando de encontrar rápidamente una explicación que dé sentido. Y la desinformación, para volverlo a la relación con las narrativas, la desinformación está muy bien estructurada en muchos casos. O sea, uno encuentra realmente relatos concisos que le dan a uno certidumbre, que los llevan a un lugar para poder decir, esto es así. Y hay también un elemento de solidaridad, o sea, hay una solidaridad de cuerpo que tiene que ver, por supuesto, con la pasión, pero yo estoy dispuesto a recibir un mensaje de una manera mucho más o menos desarmada, menos prevenida, si hay un elemento de solidaridad con mi interlocutor, de solidaridad o de confianza, donde simplemente yo estoy dispuesto a acompañar y a compartir ese mensaje. Bueno, voy a cerrar acá y antes de abrir a preguntas, quiero anotar mientras van alzando la mano, vamos a tener como unos 20 minutos largos, a unos puntos finales sobre lo que yo quiero apuntar. Hoy en día en el mundo hay discusiones sobre en dónde debe estar el foco de las estrategias para atacar la desinformación. El fact-checking se ha hecho esta pregunta muchísimo. Hay muchos estudios interesantes si les interesa sobre cuál es el impacto del fact-checking. El fact-checking tuvo como una crisis existencial. Yo no sé si todavía está en esa crisis existencial, pero había una idea inicial de que hacer fact-checking era como la manera de combatir la desinformación. Y claro, por supuesto que hay un punto de partida esencial y pues el periodismo en últimas es un gran fact-checking, ¿no? El periodismo tiene como una misión de fact-checking que pues algunos dicen, pero fact-checking es periodismo, pero bueno, digamos que surgió como un movimiento independiente que viene además de los movimientos de fact-checking de la prensa norteamericana que está inscrito en muchas salas de redacción. Se preguntaba al movimiento de fact-checking, las iniciativas de fact-checking en un momento, bueno, ¿qué impacto tienen los fact-checking que nosotros hacemos? Y ahí hay una serie de conclusiones, unas preocupantes, otras menos, de bueno, mire, es que la gente que lee los fact-checkings es la misma que ya sabe que esa información está mal, o dicho de otra manera, la gente que lee los fact-checkings no suele ser la gente que promovió la desinformación, es un problema de distribución. Otro problema más difícil, no, es que el problema del fact-checking es que está reafirmando la desinformación, está reafirmando la teoría de la conspiración, efecto de familiaridad, es un problema también más complejo porque no es de distribución, sino de contenido. Pero más allá de eso, ante un espectro tan amplio, perdón un segundito, ante un espectro tan amplio de problemas sobre desinformación,
hoy en día, y en Estados Unidos se han venido haciendo unas guías interesantes, es tenemos que centrar las estrategias de desinformación, de combatir la desinformación en los momentos clave, como en las elecciones. ¿Cuáles son los elementos fundamentales en una elección? Sobre cosas prácticas, los puestos de votación, cosas que pueden ser de coyuntura, este candidato se retiró, cosas sobre realmente el proceso electoral, o sea, de alguna manera diseñar estos proyectos a través del prisma de cuáles son los momentos clave en los que podemos incidir. ¿Qué implica esto? Dejar que mucho ruido exista, dejar que muchas cosas sucedan, porque nos vamos a centrar en las cosas más graves. Y el último mensaje con el que cierro es, estamos en un momento también que genera preguntas muy complejas sobre la libertad de expresión, porque no estamos en un esquema tradicional de censura, y creo que es un mensaje importante para cerrar, sino que estamos donde lo veíamos el siglo pasado en las dictaduras de la región, donde realmente la manera de silenciar era cancelando el medio de comunicación, asesinando al periodista, decomisando equipos, que todavía se sigue haciendo, pero no, la estrategia que Rusia la ha demostrado de una manera muy clara es la sobreinformación, como yo saturo el debate hasta lograr que la gente se desconecte, se aliene de nuevo sobre la discusión pública, porque realmente no tiene manera de encontrarle sentido a lo que está pasando, porque pasan demasiadas cosas y ninguna le queda clara. Esa es una pregunta por la libertad de expresión que está en el fondo de la desinformación. Para mí la pregunta más difícil es cómo vamos a reconceptualizar o cómo vamos a entender la defensa de este derecho para que nosotros mismos no terminemos por, en defensa de la libertad de expresión, estar de alguna forma perpetuando las condiciones para que el debate público siga siendo manipulado. De nuevo, muchísimas gracias por compartir este espacio de Ciclos CAP con nosotros y nosotras, y ha sido realmente un gusto.